Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte y quiero compartir contigo un incidente que Jesús tuvo antes de ir a la cruz con un grupo de personas llamados los fariseos. Los fariseos eran gente que se encargaba de interpretar la ley de Moisés y cuidar que se cumpliera. Sin embargo, esta gente había llevado las cosas a tal extremo que prácticamente era imposible que alguien pudiera agradar a Dios de acuerdo a sus lineamientos. Así es que Jesús les hace una crítica muy dura, muy severa, algo que me sorprende porque Jesús comúnmente era una persona muy compasiva con aquellos que se equivocaban. Yo recuerdo gente que era considerada estafadora o ladrona o fue sorprendida en actos de inmoralidad y Jesús les extendió su perdón y su bondad, pero no así con los fariseos. Y esto habla de algo, que Jesús tolera muchas cosas, pero no la religiosidad, ¿sí? Y es que la religiosidad y la espiritualidad no es lo mismo. Una persona religiosa no es espiritual, aunque ella piense que lo es. Y Jesús da una serie de características de ellos, de las cuales quiero hablarte, porque creo que deberíamos de hacernos un examen y cuidar que no caigamos en alguno de estos errores. Y lo primero que los fariseos tenían es que eran gente que se sentían mejor que las demás personas. Ellos veían a los demás por debajo. Ellos se sentían más buenos, más santos, que ellos hacían los méritos necesarios para que Dios se agradara de ellos, pero los demás simplemente eran pecadores. Lo segundo es que los fariseos eran gente que hacían las cosas correctas por el motivo incorrecto, porque oraban, ayunaban, ofrendaban, hacían actos de caridad, pero lo hacían simplemente, dice la Biblia, para ser vistos y aplaudidos por las personas. Les gustaba que se les reconociera, que se les dijera maestros, rabí, que les dieran los asientos de hasta adelante, que se les hiciera fiesta simplemente. Y eso es una señal de la gente religiosa, pero eso no es lo que Jesús espera de sus seguidores. Lo tercero es que dice la Biblia que ellos eran personas que cuidaban lo de afuera del vaso, pero no cuidaban lo limpio por dentro que el vaso tenía que estar. Jesús les llama sepulcros blanqueados porque les dice, por fuera se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos, ¿sí? Y cuando Jesús termina de hablar con ellos, les dice que son gente que se fijan en las cosas pequeñas, pero dejan pasar lo más importante de la ley. Les dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Dice, porque ustedes se fijan en cosas que no son relevantes, pero la misericordia, el amor, la justicia y la bondad la pasan por alto. Y es que los fariseos eran personas que no amaban a las personas. Y eso es algo que distingue a los religiosos porque simplemente están criticando, pero no con el fin de ayudar, sino con el fin de condenar y de hacer sentir culpable a la gente, pero en realidad no aman a las personas y no las quieren ayudar a salir de donde están. Así es que Jesús dijo de esta gente, hagan lo que ellos enseñan, pero no imiten su ejemplo porque no son coherentes entre sus palabras y sus acciones. Así es que yo te invito a que te reflexiones, a que reflexionemos, mejor dicho, y nos analicemos si no somos simplemente religiosos y no espirituales. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.